En la llanura de Tirea, 598 de los guerreros más feroces de Grecia yacían muertos, un sacrificio pactado para evitar una guerra total entre Esparta y Argos. Sin embargo, al amanecer, el campo de batalla desató una carnicería aún mayor, todo por la acción de un único superviviente malherido. ¿Cómo pudo un intento de paz honorable convertirse en la chispa de la aniquilación y por qué su héroe eligió la muerte en lugar de la gloria? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en un solo acto, sino en una rivalidad milenaria, forjada en el fuego de la Edad de Bronce y endurecida en las sombras de una Edad Oscura, una rivalidad entre dos ciudades destinadas a chocar como las placas tectónicas de la historia misma. Esparta y Argos, dos nombres que resonaban en el Peloponeso con el estruendo de lanzas y el peso de la ambición. Mucho antes de que el mundo la conociera como la mayor potencia terrestre de Grecia, capaz de doblegar incluso a la orgullosa Atenas, Esparta era solo una ciudad más en el corazón de un torbellino de violencia. El Peloponeso arcaico no era una tierra de filósofos y poetas, sino una auténtica carnicería, una colmena de estados guerreros donde la diplomacia se escribía con la de una espada y las fronteras se dibujaban con sangre. Cada polis, encerrada entre montañas y mar, luchaba con uñas y dientes por cada palmo de tierra cultivable, por cada pozo de agua, por el simple derecho a existir y a imponer su voluntad sobre sus vecinos. En este teatro de conflicto perpetuo, durante el crucial siglo y antes de Cristo, una ciudad se erguía como la principal competidora de Esparta, un espejo oscuro de sus propias ambiciones, la mítica Argos. Lo que separaba a espartanos y argivos en el mapa era apenas una jornada de marcha forzada, unos pocos kilómetros de polvo y olivos. Pero lo que los unía y dividía a la vez era una historia compartida, una memoria ancestral que se hundía en las raíces del tiempo, remontándose a la época de los héroes y los mitos, a los días de la legendaria guerra de Troya cantada por Homero. Ambas ciudades podían trazar su linaje hasta la Edad del Bronce, una era de palacios ciclópeos y reyes divinos. De hecho, algunos susurraban que Argos era la ciudad más antigua de toda Europa, una afirmación que, fuera cierta o no, imbuía a sus ciudadanos de un orgullo feroz e inflexible. Argos había conocido la prominencia en aquellos tiempos lejanos. Entre sus ruinas se había encontrado la armadura hoplita más antigua jamás descubierta, un testamento tangible de su perdurable espíritu marcial. Por su parte, la Esparta de la Edad del Bronce, aunque no carente de importancia con su fortaleza micénica y sus templos venerables, siempre había vivido a la sombra de los verdaderos gigantes de la época, como la poderosa Micenas o la talasocrática Cnosos. La historia, parecía, había favorecido inicialmente a Argos. Sin embargo, el final de la Edad del Bronce trajo consigo un colapso civilizatorio, un cataclismo que sumió a toda Grecia en un período de tinieblas y olvido, la llamada Edad Oscura. Tanto Esparta como Argos se marchitaron, sus palacios se derrumbaron y sus nombres se desvanecieron en el silencio de los siglos. Pero de las cenizas de ese mundo olvidado, ambas polis resurgieron, renaciendo con una nueva vitalidad en los albores del período arcaico. Esparta, sacudiéndose el polvo de la irrelevancia, no perdió el tiempo. Primero, aseguró el control total del fértil valle de Laconia, sometiendo a sus vecinos más débiles. Luego, en una campaña brutal y decisiva, sus falanges cruzaron las montañas y conquistaron la vasta y rica región de Mesenia, reduciendo a su población a la servidumbre como ilotas. Desde este momento tan temprano, las intenciones de Esparta quedaron meridianamente claras. No buscaba la coexistencia, sino la dominación. Estas conquistas tempranas no solo expandieron su territorio, sino que también cimentaron su poder económico y militar de una manera sin precedentes, creando un estado cuya única razón de ser era la guerra. Mientras tanto, Argos no se había quedado de brazos cruzados. También había despertado de su letargo, extendiendo su influencia por toda la península de la Argólida, asimilando ciudades más pequeñas y aumentando su producción agrícola, su ganadería y, por supuesto, su poder militar. Durante un tiempo, las dos bestias crecieron en sus propios dominios, ocupadas en consolidar sus conquistas y en sus propios asuntos internos. El choque directo, aunque inevitable, aún no se había producido. Existía una especie de equilibrio tenso, una paz frágil mantenida no por la diplomacia, sino por la mutua distracción. Pero a principios del siglo Gaiase, con sus bases de poder ya firmemente establecidas y sus fronteras casi tocándose, la guerra se convirtió en una certeza matemática. El aire mismo del Peloponeso parecía vibrar con la inminencia del conflicto. Sin embargo, el camino a la guerra total no fue directo.
Entre Esparta y Argos todavía existían estados tapón, polis prominentes en las regiones de Arcadia y Sinuria que, por su posición geográfica, evitaban el contacto directo y forzaban a los dos gigantes a moverse con cautela. Esto condujo a una fase de conflicto indirecto, una especie de guerra fría en la Grecia arcaica, donde durante años espartanos y argivos movieron sus fichas en el tablero geopolítico del Peloponeso, apoyando a facciones aliadas, forjando alianzas secretas y midiendo las fuerzas del rival a través de conflictos interpuestos. Según el gran historiador Heródoto, la ambición espartana inicial era conquistar toda Arcadia. Sin embargo, fieles a su profunda religiosidad, consultaron al oráculo de Delfos. La Pitia, en su trance divino, les aconsejó no morder más de lo que podían tragar y centrar sus esfuerzos en una sola ciudad, la más obstinada y poderosa de Arcadia, la polis de Tegea. Es imposible saber si la decisión espartana se debió únicamente al consejo divino o a un frío cálculo estratégico. Ciertamente, Esparta era un pueblo devoto, y desobedecer a Apolo era impensable. Pero la conquista de Tegea también tenía un sentido militar impecable. Tegea era la llave de Arcadia, y su control aseguraría el flanco norte de Laconia, acercando peligrosamente la influencia espartana a los límites mismos de la Argólida. Con la bendición de los dioses y la lógica de la estrategia, Esparta desenvainó por fin la espada. A principios del siglo BC, se desataron varias guerras feroces entre Esparta y Tegea. Argos observaba desde la distancia, con una mezcla de atención y profunda preocupación, consciente de que cada victoria espartana era un paso más hacia su propia puerta. La guerra contra Tegea fue mucho más dura de lo esperado. Los tegeatas lucharon con una valentía desesperada, pero no fue hasta mediados de ese mismo siglo que la ciudad fue finalmente derrotada y obligada a unirse a la creciente alianza espartana. Con Tegea sometida, ya no quedaban barreras. El enfrentamiento cara a cara entre Esparta y Argos era el siguiente paso lógico en la sangrienta danza del poder. Aunque la narrativa histórica a menudo sitúa el inicio del conflicto directo en este punto, lo cierto es que ya habían existido roces previos, chispas que anunciaban el incendio venidero. El historiador y viajero Pausanias nos habla de la batalla de Isias, una confrontación anterior en la que, para humillación de Esparta, los argivos habían salido victoriosos. Esta derrota era una herida abierta en el orgullo espartano, una cuenta pendiente que exigía ser saldada. Pero ahora la situación iba mucho más allá de una escaramuza fronteriza. La gota que derramó el vaso, el acto que hizo imposible cualquier vuelta atrás, fue cuando las fuerzas espartanas, envalentonadas por su victoria sobre Tegea, se dirigieron directamente a la llanura de Tirea para apoderarse de la ciudad. Tirea, estratégicamente situada en la costa, estaba inequívocamente dentro de la esfera de influencia de Argos. Era una línea roja, una provocación directa y calculada. Para Argos, esto era intolerable. La paciencia se había agotado. El tiempo de observar desde la barrera había terminado. La guerra total dio comienzo. Los ejércitos de ambas ciudades, la totalidad de sus fuerzas ciudadanas, marcharon con paso firme y acamparon unos frente a otros en las llanuras de Tirea. El aire se llenó con el brillo de miles de cascos de bronce bajo el sol griego, el sonido metálico de las armas y el murmullo expectante de hombres listos para una lucha sin piedad, una batalla que decidiría la hegemonía del Peloponeso. La tierra misma parecía contener la respiración, esperando la inminente matanza. Justo en el precipicio de la catástrofe, cuando las órdenes de ataque estaban a punto de ser gritadas, ocurrió algo inesperado. En lugar del clamor de la batalla, se impuso el silencio. De ambos campamentos surgieron heraldos portando estandartes de tregua. Ambas partes, quizás abrumadas por la escala de la masacre que estaban a punto de desatar, decidieron parlamentar. Querían encontrar un acuerdo que evitase la muerte de miles de sus ciudadanos, la aniquilación de una generación entera de hombres. Los detalles de lo que se habló entre los diplomáticos y los reyes en esa tienda de campaña improvisada en medio de la llanura se han perdido en la noche de los tiempos. Podemos imaginar los argumentos, la desconfianza, el orgullo herido de ambos bandos. Pero lo que sí sabemos es el resultado de esa negociación, un acuerdo tan insólito que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia militar. Pactaron que la guerra, la posesión de Tirea y el honor de sus respectivas ciudades no se decidirían en una batalla campal, sino en un combate singular y definitivo. Una batalla entre los 300 mejores guerreros de Esparta y los 300 mejores guerreros de Argos. Los campeones de cada polis lucharían en nombre de todos.
El bando cuyo campeón o campeones quedasen en pie al final del día sería declarado vencedor. El resto del ejército aceptaría el veredicto divino y se retiraría. Era una solución elegante, honorable y, en teoría, mucho menos sangrienta. Sin mucho más preámbulo, la legendaria batalla de los 300 campeones dio comienzo. La selección de los campeones fue un ritual solemne en ambos campamentos. En Argos, se eligieron a los guerreros más renombrados, héroes de batallas pasadas, hombres en la flor de la vida cuya fuerza y habilidad eran legendarias en toda la Argólida. Eran la encarnación del orgullo argivo. En Esparta, el proceso fue diferente. Cada hombre era un soldado desde la cuna, un producto de la brutal agoge. La elección de los 300 no se basó en la fama, sino en la pura y fría eficiencia, en la resistencia y en una devoción fanática al Estado. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Tríades, un hoplita sin un linaje especialmente ilustre, pero poseedor de una resistencia y una voluntad de hierro que impresionaban incluso a sus duros compañeros. Una vez seleccionados, los dos grupos de campeones avanzaron hacia el centro de la llanura, mientras sus respectivos ejércitos se retiraban a una distancia prudencial para observar el juicio de los dioses. Tras los correspondientes rituales religiosos, los sacrificios a los dioses de la guerra y las plegarias por la victoria, sonó la señal. 600 hombres, la élite guerrera de las dos naciones más poderosas del Peloponeso, chocaron en un estruendo de bronce, carne y hueso. La batalla fue de una ferocidad inimaginable. No había tácticas de falange, ni formaciones complejas. Era un torbellino de duelos individuales, una melee caótica donde la habilidad, la fuerza y la pura suerte decidían quién vivía y quién moría en cada instante. Argivos y espartanos lucharon con un ímpetu sobrehumano, movidos por el honor de su polis. Durante horas y horas, bajo el sol abrasador, el combate se prolongó sin tregua. El número de combatientes en ambos bandos descendía a un ritmo espantoso. Los gritos de guerra dieron paso a los gemidos de los heridos, y el polvo de la llanura se tiñó de un rojo oscuro y pegajoso. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos púrpuras y anaranjados, un telón de fondo macabro para la carnicería que se desarrollaba abajo. Cuando la noche finalmente cayó sobre el campo de batalla, un silencio espeluznante reemplazó al fragor del combate. La llanura de Tirea estaba cubierta de cuerpos, un mosaico grotesco de 597 hombres muertos. De los 600 campeones que habían empezado la lucha al amanecer, solo 3 quedaban con vida, 3 siluetas fantasmales moviéndose entre los cadáveres de sus camaradas a la pálida luz de la luna. 2 de ellos eran campeones de Argos, 2 guerreros llamados Alcenor y Cromio. Estaban heridos, exhaustos, pero vivos. Mirando a su alrededor y no viendo a ningún otro espartano en pie, asumieron lo lógico. Habían vencido. Habían sobrevivido. Por lo tanto, Argos era la ganadora. Llenos de júbilo y alivio, y ansiosos por llevar la buena nueva, abandonaron el campo de batalla y corrieron hacia el campamento argivo para anunciar su glorioso triunfo. No obstante, su suposición era errónea. Había un tercer hombre que seguía en pie, o al menos con vida. Era el espartano Tríades. Estaba terriblemente malherido, cubierto de sangre propia y ajena, apoyado en su lanza para no desplomarse. Había visto a los dos argivos retirarse. En la estricta lógica espartana, abandonar el campo de batalla era una forma de derrota. Él, o Tríades, aunque moribundo, seguía allí. Era el último guerrero en el campo de batalla. Por ende, según el código de honor espartano, él era el legítimo ganador. Con sus últimas fuerzas, y en un acto de desafío, Otriades recogió los escudos de algunos argivos caídos y erigió un tropaión, un tosco trofeo de victoria, como prueba irrefutable de que un espartano controlaba el terreno. Después se desplomó, inconsciente pero vivo, entre los cuerpos de sus hermanos caídos. Al amanecer, la fría luz del alba reveló la escena a los dos ejércitos, que regresaron al campo de batalla para honrar a sus muertos y confirmar al vencedor. Lo que encontraron fue el origen de una disputa que anularía todo el sacrificio anterior. Los argivos, liderados por Alcenor y Cromio, llegaron proclamando su victoria. Su argumento era simple y, desde su perspectiva, irrefutable. Habían terminado la batalla con más hombres vivos. 2 es mayor que 1. Por lo tanto, Argos había ganado. Casi al mismo tiempo, los espartanos llegaron y vieron el trofeo levantado por Otriades,
y encontraron a su campeón, débil y herido, pero aún aferrado a la vida en medio del campo de batalla que se suponía debía ser conquistado. Su argumento era igualmente inflexible y basado en su propia concepción del honor militar. La victoria no consiste en sobrevivir, sino en mantener el control del campo. Otriades no se había retirado. Él era el dueño de la llanura. Por lo tanto, Esparta había ganado. La discusión se fue calentando rápidamente. Lo que comenzó como un debate sobre la interpretación del acuerdo, pronto se convirtió en un cruce de acusaciones y de insultos. El orgullo herido de ambos bandos, la sangre derramada y la tensión acumulada hicieron imposible cualquier razonamiento. Los argumentos pronto pasaron a las armas. Un empujón, un grito, una lanza arrojada. Y la frágil paz se hizo añicos. La batalla que el pacto de los campeones había intentado evitar estalló con una furia redoblada. Miles de hoplitas de ambos bandos se lanzaron unos contra otros en la misma llanura donde yacían los cuerpos de sus campeones. La ironía era terrible. El sacrificio de los 600 para salvar a los miles había sido en vano, sirviendo únicamente como preludio de la masacre que ahora se desataba. La batalla fue encarnizada, pero la disciplina de hierro y la superioridad táctica de la falange espartana finalmente se impusieron. Al final del día, el ejército argivo estaba destrozado en plena retirada, dejando Esparta como la dueña indiscutible del campo y de la ciudad de Tirea. El estado espartano había conquistado Tirea. La victoria era total y absoluta. Pero en medio de la celebración espartana, se desarrolló el último acto de la tragedia. Se dice que Otriades, que había sido atendido de sus heridas y había recuperado la conciencia, observó el resultado de la batalla campal. Vio la victoria aplastante de su gente, pero no sintió alegría. En su mente, esta nueva batalla, ganada por el ejército completo, convertía en una farsa el sacrificio de sus 299 hermanos. Ellos habían muerto en un combate sagrado para decidir la guerra, pero la guerra se había decidido de todos modos por otros medios. Sus muertes, en su honorable perspectiva, habían sido en vano. Incapaz de soportar la vergüenza de ser el único superviviente de un sacrificio que consideraba invalidado, y deseando unirse a sus compañeros en el más allá, Otriades tomó su espada, se la apoyó en el vientre y se quitó la vida allí mismo, en el campo de su gloria y su desgracia. Su muerte no fue un acto de desesperación, sino la afirmación final del código de honor espartano. La lealtad a los camaradas caídos estaba por encima de la propia vida y de la gloria personal. Esparta, en honor a su acto y a la victoria, levantó un altar a Nike, la diosa de la victoria, en el lugar exacto donde Otriades había acabado con su vida, convirtiendo al héroe trágico en un símbolo eterno. Pero la historia no terminó ahí. Para los argivos, este altar no era un monumento a la victoria, sino un insulto permanente, un recordatorio diario de su humillación. Según se cree, cegados por la rabia y el deseo de venganza, volvieron tiempo después a la zona para intentar derribar el altar. Esto provocó otra batalla en la que, de nuevo, Esparta salió victoriosa, reafirmando su dominio de forma aún más contundente. Estos acontecimientos quedaron grabados como una mancha indeleble en la orgullosa historia de Argos. Años más tarde, con la herida aún abierta, Argos retó formalmente a Esparta a una revancha de la batalla de los 300, un intento desesperado por limpiar su honor. Pero Esparta, ahora en la cima de su poder y sin nada que demostrar, declinó fríamente la oferta, sellando el destino de su rival y consolidando una leyenda nacida del honor, la sangre y una amarga e inolvidable ironía.